Bueno, gracias a todos por venir a esta cuarta sesión del Club Blockchain de la EOI. Como sabéis, esta es una iniciativa que hacemos gracias al soporte de la EOI los alumnos que hemos cursado el curso superior de Blockchain aquí en la Escuela de Organización Industrial. Y brevemente yo he movido con mis amigos y mis compañeros del curso el poder poner en marcha esto, porque creemos que el conocimiento de las redes blockchain y de lo que se está haciendo en realidad, porque lo que sabemos es que hay muchas cosas que queremos ver qué realmente se está haciendo en la industria, qué cosas se están haciendo, qué aplicaciones reales hay y qué separa la realidad de un poco, vamos a llamarlo entre comillas, humo. Por eso hoy viene Indra, porque nos va a enseñar realmente qué casos de éxito están ellos haciendo ahora mismo gracias a su equipo de blockchain. Entonces viene tanto Víctor Sánchez, que es el jefe de la práctica, como Julio Moreta, que es el líder de desarrollo de negocio. Y yo creo que nos van a contar cómo las redes híbridas blockchain se pueden aplicar en las diferentes empresas y luego certificarse en las redes públicas y la claridad y transparencia que eso va a hacer de cara a la ejecución de las operaciones de las empresas. Entonces, sin más, permito que Víctor suba, Víctor Sánchez, y empiece. Gracias. Hola, gracias Javier y buenas tardes a todos. Yo soy Víctor Sánchez Zorreo, soy el responsable de la práctica de blockchain en Minsight. Y para iniciar la presentación, lo que nos gustaría compartir con vosotros es una breve presentación de lo que hacemos, también como parte de lo que es compartir las experiencias que tenemos ya desde hace tiempo con blockchain, que creemos que es lo más interesante que os podéis llevar de la sesión de hoy. La práctica blockchain en Minsight está encuadrada en una unidad de tecnologías digitales emergentes, y porque entendáis cuál es nuestra misión, aquí lo que estamos haciendo es acompañar tecnologías incipientes en su proceso de maduración, de manera que en un futuro, y si todo va bien, en el caso de blockchain en concreto, pues blockchain tendrá ya cierta masa crítica, tendrá implantación en operaciones reales en clientes, será, digamos, mainstream, y en ese momento dejará de ser emergente, y en ese momento pues se constituirá una unidad operativa más al uso, como otras tecnologías que ya conocéis y que ya están implantadas. Con lo cual ahí tenemos un reto que es bonito, pero que no está exento de dificultades, porque tenemos que ver cómo dar valor a nuestros clientes o organizaciones en los procesos de negocio que tienen actualmente, o cómo crear nuevos modelos de negocio con una tecnología como es blockchain, que realmente está en su infancia, está dando sus primeros pasos. Ese, digamos, es el espíritu del trabajo que estamos realizando. Y simplemente porque conozcáis, además de blockchain, en esa categoría de tecnologías emergentes tenemos también una línea de interfaces conversacionales, es decir, de chatbots, y lo que llamamos experiencias inmersivas, es decir, cómo aplicar realidad virtual, realidad aumentada, fundamentalmente lo que son procesos de training, procesos de soporte a la operación, etcétera, y evidentemente un observatorio tecnológico, porque tenemos que estar siempre con un ojo puesto en qué es lo último, es decir, habrá cosas que entrarán a formar parte de las tecnologías emergentes, que aún no sabemos si serán digital twins, si será quantum computing, si será lo que sea, pero tenemos que estar observando esto continuamente. Ya de manera más concreta, en lo que es la práctica de blockchain, llevamos más de 3 años trabajando en blockchain, desde finales de 2015. Tenemos un equipo con bastante experiencia, nos hemos peleado bastante con blockchain en estos últimos años. Somos agnósticos de tecnología, en el sentido de que no nos limitamos a una, no estamos muy casados con una tecnología, pero evidentemente seguimos las dos líneas que yo creo que son principales desde el punto de vista tecnológico en blockchain, que es lo que está basado en Ethereum y lo que está basado en Hyperledger, o más concretamente en Hyperledger Fabric. Tenemos experiencia en múltiples mercados, porque a nivel de Indra cualquier inquietud, pregunta, proyecto de blockchain en cualquier cliente y en cualquier mercado nos acaba llegando a nosotros, y hemos desarrollado un ecosistema propio que luego Julio os va a explicar con más detalle, que al final es también un poco el resultado de la propia evolución de blockchain o de los DLTs, que ha sido fundamentalmente pues partiendo del primer caso de éxito y conocido por todos, que es Bitcoin en 2009, pues cómo se ha ido confrontando ese paradigma con la realidad. Y la realidad es que hay distintos contextos, distintas organizaciones, distintos casos de negocio, y pues a partir de ese, digamos, de ese blockchain original, pues ha ido viendo cómo adaptarse a esas distintas situaciones. Y por tanto,
Hoy cuando hablamos de blockchain o DLT no podemos decir que estamos focalizados en algo que es único o es homogéneo, sino que estamos hablando de una familia de cosas, cada una con sus particularidades, y que espero que a lo largo de la charla pues podamos ver distintas de estas variantes, ¿no? También ahondaremos más adelante, pero bueno, comentaros que nuestras líneas principales son esas tres que veis ahí en cuanto a líneas de aplicación de blockchain, bueno, trazabilidad, registros y tokenización. Y con blockchain sabéis todos que ha habido pues, mucho hype, realmente. Hubo un momento que parecía que iba a solucionar todos los problemas del mundo. Si conocéis la curva de Gartner de tecnologías emergentes, pues estuvo en el pico de expectativas infladas, ya no. Y ahora pues está aterrizando y se está viendo realmente pues dónde aporta valor y dónde tiene sentido blockchain. Y nosotros a día de hoy orientamos nuestra actividad en cuanto a líneas de aplicación en esas tres líneas que luego veremos con más detalle, como os decía. Porque conozcáis brevemente nuestra historia, lo que podéis ver ahí es, bueno, son dos líneas del tiempo que están unidas. Abajo sería la línea temporal de blockchain en sí, por lo que es la historia de blockchain, que como os decía, arranca a nivel de paradigma con Bitcoin en 2009. Y nuestra historia, que está arriba, como os decía, arranca en 2015. Hemos pasado por una fase, evidentemente, donde nuestro objetivo inmediato era ganar conocimiento, generar capacidad dentro de nuestra compañía en el ámbito de blockchain, y ahí nos centramos bastante en desarrollar activos propios, utilizando distintas tecnologías y pensando, digamos, casos de uso que nosotros diseñamos, y ahí tenemos temas de tokenización, temas de participación ciudadana, de prueba de existencia, de trazabilidad en cuanto a origen o autenticidad del producto, o por ejemplo MyCash, que es un marketplace distribuido de factoring, de servicios para bancarios. Luego tenemos algún otro hito relevante, como por ejemplo en octubre de 2017 fuimos socios fundadores de Alastria, que supongo que conocéis, que es el consorcio nacional multisectorial de blockchain. O en 2018 constituimos junto con IBM el centro experto de blockchain, IBM Minsight, que orbita en este caso en torno a la tecnología o la plataforma Hyperledger Fabric para redes permisionadas, ¿vale? Bueno, todos estos hitos también durante la presentación iremos hablando, porque veréis un poco cuál ha sido nuestra historia y nuestro desarrollo, y este desarrollo nos ha llevado al punto actual donde tenemos proyectos reales, proyectos con clientes y con enfoque productivo, algunos de los cuales compartiremos hoy con vosotros, y también nos ha permitido pues digamos, hacer el viaje de blockchain junto con nuestros clientes y poder, por tanto, ayudar a nuestros clientes o a las organizaciones independientemente del punto de madurez en el que se encuentren respecto a blockchain. Es decir, una organización puede estar respecto a blockchain en un punto en el que bueno, ha oído blockchain pero no sabe muy bien qué hacer con ello. Puede estar realmente buscando activamente qué casos de uso tienen sentido dentro de sus procesos, y ahí podríamos, nosotros trabajamos con dinámicas de design thinking y con planteamientos de co-creación junto con el cliente para hacer lo que sería una exploración, una ideación y una definición de ese caso de uso para realmente identificar casos de uso que tengan valor desde el punto de vista de negocio. Podemos dar evidentemente servicios de consultoría tecnológica, lo que es definir escenario tecnológico, analizar la integración de sistemas legacy con blockchain, analizar plataformas blockchain, definir arquitecturas blockchain, etcétera, o lo que sería orientarse a hacer una prueba de concepto, producto mínimo viable, o si una organización está en el punto de madurez, digamos, más alto, que es conozco perfectamente blockchain, tengo un caso de uso identificado, sé que me va a aportar y quiero hacer un proyecto real, y ahí ya tenemos que tener en cuenta que tiene que escalar y que tiene que tener consideraciones de privacidad, de seguridad, que es un proyecto real. En ese punto también tenemos experiencia para pues, poder colaborar. Y bueno, más o menos me he adelantado a casi todo, pero bueno, comentaros, porque conozcáis cómo trabajamos, que trabajamos con metodología ágil en todo lo que hacemos, dependiendo de lo que hagamos, tanto Lean Startup, Scrum u otras metodologías ágiles, y como decía, tenemos experiencia en proyectos reales y posicionamiento en consorcios como por ejemplo Alastria, ¿no? Vale, y a continuación pues voy a ceder la palabra a mi compañero Julio Moreta para que nos explique sobre todo lo que es las redes híbridas y todo el ecosistema. Vale. Muchas gracias, Víctor. Bueno, mi nombre es Julio Moreta y soy el responsable de desarrollo de negocio de blockchain en Minsight Indra. Y bueno, yo voy a hablaros desde un enfoque de negocio, ¿de acuerdo? Muchas veces cuando hablamos de blockchain nos centramos mucho en lo que es lo técnico, bajar al barro, ponerse a programar, y muchas veces no nos paramos a buscar esos casos de negocio y cómo implementarlo en las empresas. Bien,
Antes de nada, viendo que esto están grabándolo y retransmitiéndolo por streaming, me gustaría agradecerle al equipo de Valencia, a Jordi, a Pepe y a Leo, y al equipo de La Coruña, a Javi, la ayuda que nos han prestado para ayudarnos a elaborar esta presentación. Bueno, lo primero que me gustaría explicaros es que blockchain en los entornos empresariales lo utilizamos mal. Realmente, blockchain es un término que no deberíamos utilizar. Lo que deberíamos utilizar es el término de DLT, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente nosotros lo que estamos utilizando son bases de datos distribuidas. Esas bases de datos distribuidas, en función de cómo se estructuren, de cómo se distribuyan y de cómo se consensúen los datos, tendrán un nombre u otro. Una blockchain es una DLT, pero una DLT no es una blockchain. Cuando hablamos de blockchain en entornos empresariales, realmente nos estamos refiriendo a DLTs. En cualquier caso, una blockchain pues es una forma de DLT donde los datos se estructuran en forma de cadena de bloques que se distribuyen entre nodos independientes de una red caracterizada por no hay confianza entre los nodos, es una red, digamos, que poco segura en ese sentido, y donde los bloques son verificados mediante criptografía y son consensuados mediante unos algoritmos de consenso que bueno, el que más se utiliza en el caso de Bitcoin es el de la prueba de trabajo, que conlleva un gasto energético. ¿Con esto qué quiero decir? Que voy a hablar de blockchain refiriéndome a las DLTs, porque está aceptado y todo el mundo lo utiliza, pero sí que es importante que tengamos este concepto más o menos claro a la hora de hablar sobre blockchain en entornos empresariales. Bien. Cuando queremos hablar de DLTs, blockchains, en entornos empresariales, es importante alinearnos con la escala temporal de la historia de blockchain. Lo primero es 2009, finales de 2008, que nace Bitcoin. Bitcoin es el primer caso de uso de blockchain. De 2009 a 2015, lo que yo llamo la primera generación de blockchain, pues bueno, lo que hay es muchas startups, hay investigación, casi todo está relacionado con el uso de Bitcoin, pero no se acaba de profundizar en el uso de la tecnología subyacente. ¿Qué ocurre? Que en 2015 y entre 2015 y 2016 aparece Ethereum, empiezan a utilizarse los smart contracts. Aquí ya empieza la locura, empiezan a surgir un montón de startups que empiezan a descubrir casos de uso con los utility tokens. Pasado 2016 aparece Hyperledger, que es lo mismo, pero enfocado a redes privadas. Y aparece también Quorum, ¿vale? 2016-2017 yo tengo estos dos hitos como los más interesantes en cuanto a desarrollo de blockchain en entornos empresariales. 2017, un hito importante es que se funda Alastria. Alastria es la red híbrida por excelencia, es el concepto que todos los que trabajamos en entornos de empresa con blockchain pensamos que es la panacea, el día que esto funcione, pues bueno, será genial. Mientras tanto, pues bueno, nosotros somos socios fundadores y estamos colaborando en Alastria para que vaya avanzando y sobre todo enriquecer entre todos el contenido que se puede crear en esta red. Sin embargo, es complicado porque hay muchas agendas, hay muchos intereses contrarios, en fin, como concepto está muy bien, pero creo que todavía le queda un poquito de desarrollo. En este año también lo que hicimos fue desarrollar nuestra propia red híbrida, luego os explicaré por qué. Es una red híbrida basada en Parity, que es un cliente público de Ethereum, que permite hacer despliegues de redes privadas. Y en 2018 lo que hicimos fue desarrollar nuestra red híbrida basada en Hyperledger. ¿Por qué? Porque hay una serie de casos de uso que aplican muy bien con esta tecnología. Y bueno, decidimos explorar este camino también. Y nada, 2019 y hasta el día de hoy lo que estamos haciendo pues es sobre todo atender a nuestros clientes que quieren desplegar casos reales en redes híbridas. Este sería el esquema temporal de cómo la tecnología blockchain o lo que os he comentado antes ha acompañado al desarrollo de esta tecnología en los entornos de empresa. Bien. Lo que comentaba Víctor antes, nosotros hay tres ejes fundamentales que están asociados a las redes híbridas con las que trabajamos, que son estos que veis en la pantalla.
Por un lado tenemos los casos de uso relacionados con trazabilidad. En estos casos de uso, lo que más pega, por decirlo de alguna manera, son redes privadas. Son los casos de uso que están relacionados sobre todo con supply chain, compras, en fin. No hace falta tener una característica de transparencia exagerada, porque al final son redes en las que la cadena de valor, todo el mundo se conoce, confían unos en otros y no es necesario hacerlo público. Luego tenemos los casos de uso que están relacionados con registros, es el caso por excelencia de blockchain. Todo el mundo entiende más o menos que tú puedes utilizar blockchain como un notario por un precio ridículo. Y luego tenemos los casos de tokenización. Esto quiero dejar claro que no es la tokenización que hemos conocido en 2016-2017 con todas las startups, que fue una locura con las criptomonedas. Esto es diferente. Esto se trata de desmaterializar cualquier activo que pueda tener una empresa y esas pequeñas partes de valor poder traspasarlas a personas o a otras empresas. Yo me atrevería a decir que desde un punto de vista de negocio, a las empresas lo que más les interesaría es centrarse en los casos de uso de tokenización, porque son los que a partir de 2019, si el entorno legal, el marco legal acompaña, son los que van a crear nuevos nichos de mercado y modelos de negocio. Bien, esto es una pregunta que nos hacen todos nuestros clientes. ¿Qué tecnología utilizamos para un negocio? Nosotros, como decía Víctor, somos agnósticos en tecnología, nos da igual la tecnología. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la mejor, la más adecuada a cada caso de uso. Hay casos de uso, por ejemplo los de tokenización, que son más susceptibles de utilizarse en una red pública. ¿Por qué? Porque en el momento que tú quieres tener un respaldo legal de que tú has adquirido una parte de algo, pues te interesa que lo sepa todo el mundo, no solamente dos empresas. Aparte de esto, tenemos también nuestras blockchain privadas. Nosotros podemos desplegar en blockchain privadas basadas en Hyperledger, pero también utilizamos otras tecnologías. No nos casamos con ninguna. Hay otras tecnologías como Quorum, como Parity, que nos permiten desplegar casos de uso en redes privadas. Y luego está, digamos que la panacea, que es la red blockchain híbrida, permisionada híbrida, que es de lo que venimos a hablar en detalle hoy, y es la red, digamos, que nos permite desplegar cualquier caso de uso, ¿vale? ¿Por qué se caracteriza las necesidades de nuestros clientes? Lo que nos piden sobre todo es escalabilidad. O sea, lo que no quieren es lo que ha pasado en los últimos años, venga, voy a investigar blockchain, voy a meterme a hacer pruebas de concepto, a sacar pilotos, y todo es muy bonito, haces cosas en Ethereum, pero luego a la hora de monetizar un proyecto, a la hora de llevarlo a la realidad, no eres capaz, porque no escala, no eres capaz de llevar ese proyecto a la realidad, por muchos motivos, ¿vale? Pero en general buscas la transparencia máxima, que no te la pueden ofrecer, quieres escalabilidad, quieres que haya un coste estable. Cuando tú a un cliente le dices, no, es que la gente con la que vas a comerciar, pues van a tener que comprar criptomonedas. ¿Y qué vale un Ethereum? Pues un Ether, pues hace poco 200 euros, creo, pero cuando yo lo miraba, pues costaban 700, 800 euros. Eso no es viable. Tú no le puedes decir a una empresa que tiene que jugar con criptomonedas. Por otra parte, está el tema de la digamos, la funcionalidad, la solvencia, la transparencia, la privacidad. O sea, decirle a una empresa que va a hacer transacciones de valor y se van a ver los precios en una blockchain pública, pues no tiene mucho sentido. O sea, si tú tienes una cadena de valor en la que tienes diferentes suministradores, en fin, trabajas con subcontratistas y tú quieres que compitan entre ellos, no es lógico que vean los precios con los que estás tú negociando. Entonces, ese plus de privacidad, una blockchain pública no se lo puede dar. Pero con una blockchain híbrida se puede hacer, ¿vale? Ahora lo iremos viendo. Otra cosa que quiero explicaros aquí es cuál es el modelo de negocio realmente de una consultora como la nuestra en todo esto. ¿Qué pintamos? ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Cómo creamos valor? Lo voy a explicar muy fácilmente. Imaginar 4 capas, ¿vale? La capa más profunda va a ser la capa de la infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Pues son nodos en la nube, ¿vale? ¿Quién provee esa infraestructura? Tenemos a IBM, tenemos a Google, tenemos a Microsoft. En fin, hay un montón de empresas que proporcionan esa infraestructura. Nosotros no vamos a comprar máquinas, no vamos a... en fin,
que esto ya está inventado, no hace falta complicarse. Nosotros somos agnósticos y nos da igual trabajar con unos que con otros. Hay clientes que nos piden trabajar, oye, pues a mí me gusta más Azure. Yo, pues no hay problema, podemos trabajar con Azure. Luego la segunda capa sería la de la tecnología. En esa capa es donde nosotros vamos a utilizar una tecnología determinada porque pensamos que resuelve el problema que tiene nuestro cliente. Esa tecnología puede ser Ethereum, puede ser Parity, puede ser Quorum, puede ser Hyperledger, la que sea, nos da igual. Estamos continuamente investigando y adaptándonos a la evolución de esta tecnología. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene cosas buenas y cosas malas, pero para los casos de uso son todas buenas. Entonces, elegimos la que mejor conviene. A los clientes, todo esto que os estoy contando es transparente. Ellos no se van a meter a decidir si vas a utilizar una tecnología en otra. Ellos lo que quieren es que tú les des funcionalidades blockchain a sus casos de uso. La tercera capa en la que nosotros nos movemos es la capa, lo que nosotros llamamos el framework blockchain, y consta de una serie de herramientas, de conectores y de, digamos, aplicaciones que permiten acceder a una blockchain de manera muy rápida, muy eficiente y en un tiempo récord. Nuestro objetivo, cuando trabajamos con esta serie de herramientas, es disminuir el time to market a un tiempo ridículo. Trabajamos con metodología Agile. Nosotros lo que buscamos es un mínimo producto viable. Tenemos a nuestro cliente continuamente trabajando, vigilando, le hacemos colaborar de manera que en el momento que las funcionalidades se cumplen, pasamos a una siguiente fase y así vamos añadiendo valor, ¿vale? Y la cuarta capa es la capa del cliente. Nuestro cliente va a querer una aplicación que mediante estos conectores, mediante estas APIs, sea capaz de funcionar en blockchain, ¿de acuerdo? O pueda adquirir ventajas competitivas funcionando sobre esta blockchain. Puede tener una aplicación legacy, puede tener una aplicación nueva, da igual, nosotros somos capaces de añadir o de dotar de funcionalidades a cualquier cliente que tenga una aplicación o que quiera hacer una nueva, no es problema, ¿vale? Ese sería el esquema en el que nosotros estaríamos. Cada uno, como podéis ver, aquí gana todo el mundo, gana el que tiene la infraestructura, el software es libre, lo que es la tecnología no es problema, hay algunas que son de pago, pero muy pocas, pero ahí no tienes que pagar nada a Hyperledger, no tienes que pagarle nada a Parity. La tercera capa es en la que estamos nosotros, creando valor, y luego la cuarta capa es la del cliente, él es el dueño de la aplicación, él es el dueño de los derechos de la aplicación que genere el valor de la manera que sea. Y importante comentar en esta slide que utilizamos para convertir una red privada en red híbrida, lo que hacemos es hacer uso de unos servicios de auditoría, ¿vale? Nosotros tenemos unos conectores que lo que hacen es sacar una foto de nuestra blockchain híbrida y la registramos en una blockchain pública. Puede ser Ethereum, puede ser EOS, cualquiera de ellas. Estamos continuamente añadiendo funcionalidades. Bien. Para nosotros, Alastria es la red híbrida por excelencia. Ya lo he dicho hace un momento, creemos en Alastria, estamos muy metidos en ella. Ahora mismo estamos en un comité. Alastria quiere desplegar una serie de redes nuevas basadas no en Quorum, sino en Hyperledger, quieren desplegar otra en Parity. Nosotros estamos contribuyendo a ese desarrollo. Veo también aquí caras que también están en Alastria y bueno, todos nosotros estamos colaborando de alguna manera en que esto crezca y funcione. Lo que nos hemos dado cuenta es que hay mucha gente que está en Alastria que realmente quiere estar ahí, pero no tiene la capacidad, no tiene el talento, no tiene los medios, y lo que nos piden a nosotros es que les demos un servicio para ayudarles a participar de manera activa. Y bueno, con esto lo que quiero transmitiros es que es un negocio más, el negocio de la consultoría blockchain, ¿vale? Tratamos de ofrecer un servicio que permita a las empresas que no tienen esos medios el que puedan integrarse de alguna manera y que tengan voz y voto con cierto contenido en este consorcio. Bien, las redes híbridas, esta foto, esta animación lo define de manera bastante digamos, clara. Nosotros tenemos nuestra red híbrida, sacamos una foto de vez en cuando y la auditamos sobre una red pública. ¿Por qué una red híbrida? Porque la red híbrida tiene lo bueno
de las redes públicas y lo bueno de las redes privadas, sin ser perfecta, pero funciona muy bien. Nosotros podemos tener una red híbrida que tenga capacidad de mantener una privacidad en las transacciones de nuestro cliente. Por otro lado, es un sistema muy robusto, no lo puedes tirar con facilidad, es un entorno muy fiable, puedes escalar las POCs, puedes escalar proyectos, puedes monetizar los proyectos de manera muy sencilla. Por otra parte, tienes la funcionalidad de auditoría. Si tú quieres transparencia, nosotros podemos darte transparencia, no es ningún problema. Y bueno, las blockchain híbridas, como os decía al principio, estamos continuamente evolucionándolas y dotándolas de funcionalidades. Nosotros no, si mañana vemos que hay una blockchain híbrida que es mejor que la que tenemos, vamos a desplegarla y vamos a buscarle la manera de conseguir ese valor. Bien, Mint-Chain. Mint-Chain es nuestra red híbrida, digamos la principal. Es la red híbrida en la que desplegamos la mayor parte de nuestros casos de uso. Bueno, los casos de uso de nuestros clientes empiezan siendo pruebas de concepto y acaban siendo proyectos reales, como veremos luego. ¿Esto por qué surgió? Pues surgió porque nos lo pedían los clientes. Había clientes que directamente decían, mira, yo es que quiero hacer una POC, pero quiero que escale. Claro, ¿tú qué le dices a un cliente hace 2 años? No, es que tú puedes hacer una POC, pero no te puedo asegurar que escale. Entonces, en su momento, cuando decidimos lanzar esta red híbrida, no había las facilidades que hay hoy en día. Tú te vas ahora mismo a cualquier proveedor de la nube y contratas un servicio de blockchain as a service y tú puedes desplegar una blockchain dándole un botón. Bueno, cuando digo esto, el equipo técnico se enfada porque saben todo lo que hay detrás y toda la dificultad que hay y bueno, es un poco, digamos, no me parece muy serio que dándole un botón puedes desplegar una blockchain. ¿Por qué? Porque realmente no llegas a aprovechar toda la capacidad que puede tener esta red. ¿Qué es lo que me dice la gente de nuestro equipo, los gurús? Pues que ellos realmente tuvieron que aprender cómo desplegar una red, tuvieron que pelearse, tuvieron que aprender pues, con prueba y error, porque esto es prueba y error. Pero gracias a eso, pues ahora son capaces de ajustar la red en función de cada caso de uso para que dé las ventajas competitivas que necesita cada cliente en un momento dado, tanto en velocidad, escalabilidad, privacidad, lo que haga falta. Y eso solo lo hemos podido conseguir a base de bajar al barro y picar código y trabajar. No es darle un botón y que te despliega la blockchain, nosotros no funcionamos así. Quiero comentar este tema de los oráculos porque creo que con las redes... A ver, nosotros ahora mismo no estamos trabajando con oráculos, pero sí me gustaría transmitir este concepto porque creo que es muy importante. Las redes híbridas y los oráculos van a tener una relación bastante estrecha, en el sentido de que todos los smart contracts que tú despliegas en una red híbrida, dependiendo del caso de uso, van a tener que comprobar de alguna manera que ciertas condiciones de contorno se cumplen o no. Entonces, la manera de hacerlo es mediante los oráculos. Por poner un ejemplo sencillo, ¿cómo veo yo el futuro de todo esto? Pues yo veo un futuro en el que va a haber colegios profesionales, colegios de ingenieros, colegios de abogados, va a haber bancos, van a haber aseguradoras que van a convertirse en oráculos y van a formar parte de diferentes blockchains. Y ellos van a monetizar los servicios que den, pues de esta manera. O sea, ellos en cada transacción pues cobrarán una cantidad determinada. Pero yo lo veo de esta manera, igual me equivoco, pero porque esto evoluciona mucho y va cambiando. Pero es importante que tengáis este concepto porque yo creo que es un nicho muy interesante, que se habla poco, pero que tiene mucho interés. Más cosas. Esto no quería dejarlo porque no sé si, me imagino que aquí no habrá esa confusión, pero sí que me encuentro en ocasiones a clientes que me dicen, yo es que quiero almacenar en blockchain fotos y vídeos y... No se puede almacenar fotos y vídeos en una blockchain, no están creadas para eso. Tú en una blockchain lo que vas a almacenar son cantidades de datos muy pequeñas. Normalmente lo que se almacena en una blockchain son hashes. Hashes es bueno, una función que aplicas a cualquier documento, te genera un número que siempre tiene la misma longitud y que encaja muy bien en una blockchain, porque es un tamaño reducido. Hay una manera de dar una solución a los clientes que nos piden: oye, yo quiero registrar un documento, quiero tener un notario virtual, pero es que además quiero que ese documento me lo guardes también. Bueno, la manera de hacerlo es con IPFS. Entonces, si alguno de vosotros quiere desarrollar redes híbridas y quiere trabajar con ellas, le aconsejo que estudie también IPFS,
porque la combinación de blockchain, red híbrida, con esta tecnología es maravillosa. Bien, esto es una foto fija de nuestro ecosistema de redes híbridas y redes privadas, hay varias. Esta de aquí sería nuestra red MinChain, la red híbrida la mayor. Esta red híbrida, como podéis ver, bueno, hay diferentes nodos, tenemos a clientes, tenemos a partners, hay clientes que no nos dejan poner su nombre aquí y no están, y hay clientes que sí, como Clarke, que se lo agradecemos. Y bueno, y estos serían las aplicaciones que se van desplegando en esta red híbrida. Importante, como podéis ver, hay otras redes como Ethereum, Ropsten, que es una red de test de Ethereum, Alastria, hay otra red de aquí que ha salido nueva, que va a ser la de test, y esta creo que va a ser la principal. Nosotros lo que hacemos en la red principal nuestra es auditar sobre diferentes redes, ¿vale? Con esto lo que conseguimos es dotar de transparencia las operaciones que registramos en nuestra blockchain. Aparte tenemos una red aquí que es una red privada, pero que la vamos a abrir al público en un futuro, a diferentes empresas. Luego hablaremos de este caso de uso. Es una aplicación de reconocimiento de talento dentro de Indra, de Minsight, Indra. Esto es una red híbrida que utilizamos, la hemos desarrollado sobre Hyperledger para dar servicio a casos de construcción y de ingeniería, que pensamos que bueno, tiene bastante futuro porque no hay mucha gente trabajando ahí y hay muchísimos casos de uso que atender. Esta es otra red que tenemos sobre Hyperledger y esta es otra red que tenemos sobre Hyperledger. Y luego tenemos diferentes redes de prueba, bueno, con las que vamos trabajando. Pero lo que quiero que veáis es que casi todas las tenemos conectadas con nuestra aplicación de auditoría. Y esto sigue creciendo. En fin, dependiendo del caso de uso, pues haremos una cosa u otra. Bien, ¿y esto quiere decir que solo trabajamos con redes híbridas? No, también trabajamos con redes privadas. De hecho, tenemos un centro experto con IBM, intentamos desarrollar Hyperledger, tratamos de colaborar para buscar casos de uso con esta tecnología, estamos muy centrados en formación, comunicación, tenemos una plataforma común y bueno, buscamos casos de uso y estamos continuamente buscando la manera de colaborar. ¿Por qué? Porque pensamos que hay casos de uso que son idóneos con Hyperledger. Cualquier caso de supply chain, cualquier caso de compras, cualquier caso de licitaciones, funciona muy bien. Los de tokenización, en cambio, pues bueno, hay otras tecnologías que tienen más sentido. Bien, y esto... A ver, aquí ya entro temas de secreto industrial, pero voy a contar por encima cosas que pueden tener interés que no son secreto porque son de dominio público, pero para mí es donde de verdad se ve la potencia de las redes híbridas. Nosotros, como ha contado Víctor, trabajamos en un departamento de tecnologías emergentes, no solamente blockchain, trabajamos con inteligencia artificial, con Big Data, trabajamos con chatbots, trabajamos con Digital Twins, trabajamos con realidad virtual, realidad aumentada. ¿Y de qué nos hemos dado cuenta? Pues nos hemos dado cuenta que las redes híbridas con estas tecnologías ayudan a solucionar problemas que blockchain por sí solo no es capaz de resolver, ¿vale? Y voy a contar de manera muy rápida un ejemplo. Bueno, a mí me gusta mucho la economía, es un hobby que tengo, es leerme libros de economía. Y hay un caso de uso, que es el de los mercados, donde hay información asimétrica, ¿vale? Son unos casos de uso, bueno, hay una persona que ganó un premio Nobel investigando estos casos de uso. Los mercados con información asimétrica son aquellos en los que digamos que dos partes intercambian valor, pero una de ellas sabe algo que la otra no sabe. Y eso le da una ventaja competitiva. Por ejemplo, el mercado de compraventa de coches de segunda mano. Tú cuando vas a comprar un coche de segunda mano no tienes ni idea de lo que estás comprando, no lo sabes, es imposible. O sea, tú no puedes comparar dos coches, al final, ¿qué vas a hacer? Vas a ir al precio medio y de ahí para abajo lo que puedas. De esa manera, ¿qué vas a conseguir? Lo que vas a conseguir es expulsar a aquellas personas que sean honestas y quieran vender un coche que realmente está en buenas condiciones, ¿vale? Bien, ¿cómo blockchain en colaboración con otra tecnología puede aportar valor o puede crear una disrupción en estos mercados? Lo puede hacer con Digital Twins y con IoT. ¿Cómo? Imaginad por un momento,
que tú un coche, desde que sale de fábrica hasta que ese coche se vende o se lleva a desguace, fueses capaz de tener un pasaporte digital, una identidad electrónica de ese vehículo. Cuando tú fueses a vender ese coche, realmente no necesitarías mostrar el coche, porque en el pasaporte digital tendrías todo el historial de ese vehículo. Por ejemplo, kilómetros. No podrías afeitar kilómetros de un vehículo. Sería imposible. Si el coche ha tenido un accidente o ha tenido un desperfecto, pues quedaría registrado también. Ya me diréis, bueno, pero si eso lo tiene que meter una persona, lo puede falsificar. No lo haría una persona, no habría intervención humana, sería todo mediante sensores. Todos los coches modernos tienen sensores, tienen acelerómetros, tienen una serie de sensores que pueden permitir detectar este tipo de sucesos y registrarlos en una blockchain. Hay dispositivos electrónicos, el estándar es el OBD, que pueden estar instalados en un coche y utilizarlos para registrar toda esta casuística. De hecho, los fabricantes ya hacen eso. Toda la información de nuestros vehículos modernos es enviada a nuestros fabricantes de forma anonimizada y ellos con técnicas de Big Data utilizan esta información pues, para hacer analítica predictiva y son capaces de, para su fin particular, son capaces de optimizar la duración de una pieza. Una pieza que ellos tienen diseñadas para que aguante 100.000 kilómetros, si aguanta 105.000 están perdiendo dinero. Entonces podrían optimizar esa pieza para que dure exactamente 100.000 kilómetros. ¿Y cómo lo hacen? Con la información mía y vuestra. ¿Vale? ¿De qué se trata? ¿Qué conseguimos utilizando blockchain y IoT? Lo que conseguimos es monetizar o ganar una ventaja competitiva en el sentido de que nosotros, con ese pasaporte electrónico, cuando vendamos el coche, lo vamos a poder vender por un precio superior al de una persona que no tiene ese pasaporte electrónico. ¿Vale? Otro ejemplo muy claro, que esto suena a ciencia ficción, es cuando todos nosotros tengamos sensores que registren nuestra presión sanguínea, registren nuestros niveles de azúcar, nuestro nivel de colesterol, en fin, una serie de cosas. Con eso nosotros podremos acceder a unas condiciones de seguros médicos mejores o peores, en función de cada persona, que la media de las personas que no quieran utilizar esta tecnología para acceder a este tipo de seguros. Y bueno, estos son una serie de ejemplos. Hay otras tecnologías de las que no puedo hablar, pero lo que quiero transmitiros es que a nosotros, cuando un cliente nos viene con un caso de uso, lo que buscamos es no solamente aplicar blockchain, aplicamos blockchain en conjunción con otras tecnologías emergentes. Y ahí es donde realmente encontramos las joyitas, las perlas y el verdadero valor. Vale, ahora voy a pasarle a Víctor la palabra para que os hable de los casos de éxito. Bueno, pues vamos a pasar a la parte ya de casos de éxito y experiencias reales. Bueno, brevemente y volviendo a lo que comentaba al principio, nos hemos peleado con infinidad de casos de uso de blockchain en muy distintos mercados, con algunos que donde blockchain no tenía nada de sentido, algunos no tenía algo de sentido y con algunos que realmente pues, le vemos valor, ¿no? Y vemos que blockchain aporta y ahora os enseñaremos algunas experiencias. Eso lo a modo de ejemplo y hay cosas pues, bueno, bastante variopintas, desde aplicarlo a asistencia humanitaria, temas de trazabilidad y ayuda humanitaria, pasando por un marketplace de datos IoT, donde ahí en cambio la idea era poder monetizar, o sea que una persona que tenga por ejemplo un dispositivo que capture señales o que tenga sensores pueda monetizar la venta de esos datos, un marketplace distribuido donde hay otras personas que los quieran pues, para tener esa información, para aplicar a sus proyectos, temas de trazabilidad de alimentos, trazabilidad de la madera, donde tenemos también experiencia, bueno, una serie de casos bastante variados y donde también lo que hemos visto por nuestra experiencia es que evidentemente cambia el mercado, el negocio cambia ligeramente, pero hay bastantes patrones comunes. Al final lo que estás definiendo son mecanismos de trazabilidad o marketplaces distribuidos o al final puramente son bases comunes que nos permiten extraer patrones, digamos, de resolución de esos casos de uso, ¿vale? Y bueno, ya sin más, comentaros alguno de las experiencias reales. Y para la primera tenemos con nosotros a Álvaro Ramos, que es director de Nuevas Tecnologías y Protección de Datos en Clarke Modetan Company, para que nos cuente pues, bueno, su experiencia con este caso de negocio y el aporte de blockchain en este caso. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por habernos invitado a contaros este caso. Os quiero presentar un poco lo que es la compañía, va a ser muy rápido, y sobre todo a qué lo hemos aplicado, ¿no?
Nosotros somos una empresa dedicada a la propiedad industrial, al registro de marcas, registro de patentes y a la consultoría en propiedad industrial. Si para los que no lo conocéis, hay una nueva legislación que se llama el secreto empresarial o el secreto industrial o el secreto comercial. Es una ley que viene de una directiva, de hecho se ha publicado hoy. ¿Y qué es el secreto empresarial y qué es qué es lo que dice la ley, ¿no? Lo que estamos consiguiendo con lo que dice la ley es que se puede proteger el secreto empresarial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se consigue hacer con el secreto empresarial? Lo que nosotros nos damos cuenta es que tanto los temas de patentes, que se pueden proteger como patentes, los temas de marcas se pueden proteger como marcas, el software se puede proteger con derechos de copyright, ¿vale? Con derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, teníamos determinados activos intangibles en las empresas, como es el secreto empresarial. De hecho, acá acabamos de hablar de esto es un secreto y no lo puedo decir, ¿no? Que cómo se protege, ¿no? Entonces, la legislación nos dice que se puede proteger como secreto empresarial cualquier elemento que sea una ventaja competitiva que se mantenga en secreto, ¿vale? Y además lo dice de manera muy amplia, es decir, una ventaja competitiva puede ser una base de datos de clientes, un algoritmo, un software, un proceso, una especialidad técnica, ¿vale? Lo que tiene que cumplir son con varios requisitos. Primero, que sea un secreto, que no se puede acceder de una forma normal al contenido de esa información, ¿vale? Que sea... Que tenga un valor comercial. ¿Qué valor comercial puede tener? Que sea una ventaja competitiva para cualquier tercero. Es decir, que si se desvelara ese secreto, tu empresa se va a ver perjudicada y la competencia se va a ver favorecida, ¿vale? Que sea identificada y que esté descrita, ¿vale? Y que luego existan medidas técnicas y medidas jurídicas para protegerlo, ¿vale? Por lo tanto, vemos que cualquier base de datos de clientes puede tener una ventaja competitiva, siempre que se mantenga en secreto. Cualquier algoritmo, siempre que se mantenga en secreto, puede tener una ventaja competitiva frente a terceros y se puede considerar secreto, ¿vale? ¿Qué más requisitos tiene? Medidas técnicas y medidas jurídicas, ¿vale? Esas medidas jurídicas, ¿cuáles van a ser? Se van a analizar los contratos que tienes con los empleados que tienen acceso a toda esa información. Y no nos valdría un NDA sencillo que tiene una cláusula de confidencialidad de un empleado, sino que el empleado debe saber que se encuentra ante un secreto empresarial. Comentabas antes, estoy ante un secreto que no lo puedo comentar, eso es porque has sido informado de que efectivamente está un empleado que está ante un secreto. Y lo dejamos por escrito en un contrato. Terceras empresas que puedan tener acceso a esa información porque en el desarrollo del producto tienen acceso a la información. Pues no es un contrato de confidencialidad del uso, sino que es un contrato bajo un secreto empresarial. Esto es importantísimo que esté claramente identificado, ¿vale? Y que luego tenga unas medidas técnicas. No es lo mismo que tenga las mismas medidas de seguridad que tiene cualquier información que haya en la empresa. ¿Qué tiene que hacer el empresario para tener un secreto? Haberlo considerado como tal y haber puesto unas medidas adicionales a las medidas normales que tiene. Pues si tienes un cambio en las contraseñas cada 6 meses, para esta información vas a tener un cambio en las contraseñas cada mes. No puede acceder, obviamente, toda la empresa a esta información, sino que tienes un control estricto de acceso, ¿vale? Tendrías estas medidas de seguridad. ¿Nosotros qué hacemos? Con nuestros clientes lo que hacemos es auditarles y tener un servicio de consultoría con ellos en los que describimos qué quieres que sea secreto, evaluamos si puede ser secreto, evaluamos medidas jurídicas, evaluamos medidas técnicas y evaluamos la ventaja competitiva, ¿vale? Hasta aquí todo claro, sin embargo, se quedaba cojo. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede la empresa identificar cuál es ese secreto? Y aquí es donde viene la herramienta de blockchain. Esto me lo salto. Vale. Nos dimos cuenta que para poder identificar, que la empresa identificara cuál era el secreto, teníamos que hacer algo. O íbamos al notario con nuestro secreto empresarial y certificábamos que efectivamente esto es mi secreto, o explorábamos otras posibilidades. Y entonces contactamos con Minsight para establecer el sistema de blockchain. ¿Qué es lo que conseguimos hacer? Conseguimos registrar y certificar a través de blockchain el archivo digital a través del hash, de manera que la empresa puede tener identificados sus secretos a través de sus hashes, de manera que pueda decir, este era mi secreto este día, porque lo tiene certificado
con el certificado de blockchain asociado a su documento. ¿Vale? ¿Se entiende? Ventajas que tiene. Que solo sube el hash. Luego vamos a hacer una prueba para que veáis cómo sube la información. Solo subimos el hash, de manera que el secreto se va a quedar en los archivos de la empresa. No se va a subir a la red de blockchain. ¿Vale? Solamente va a subir un hash. ¿Y qué hace ese hash? Certificar que efectivamente ese era un secreto. Por poneros un ejemplo, un software, un algoritmo. Cogemos el algoritmo, lo ponemos en una carpeta, le ponemos todas las medidas jurídicas, todas las medidas técnicas, lo consideramos que es un secreto y subimos ese archivo digital a la red de blockchain, pero no sube el archivo, se convierte en un hash y sube el hash. De manera que podremos certificar que efectivamente ese era el secreto empresarial. ¿Vale? Esto es un poco cómo funciona el sistema y si quieres hacer la prueba de... Sí, ahora lo veremos. Vale. Pues que he terminado. Fácil. ¿Vale? Luego si tenéis preguntas o lo que queráis. Las ventajas, lo que os decía, es súper rápido, súper fácil, sustituye al notario. ¿Vale? Sustituiría al notario, pues lo podemos demostrar. Tenemos otro problema, que es la pregunta que a lo mejor hacéis después, ¿no? ¿Y esto me vale en un juicio? Ojalá lo supiéramos desde ya. Lo que sí que os digo es que hemos estado estudiando, yo he estado estudiando concretamente la validez en juicio. En España, desgraciadamente, todavía no hay, pero en China, por ejemplo, ya se han aportado pruebas. De hecho, para un plagio de una página web se aportaron pruebas a través de una red blockchain. El demandante fue el que aportó las pruebas, que le habían copiado. Los tribunales de Internet de China le dieron la razón y dijeron que las pruebas eran perfectamente válidas y el demandado fue condenado a la eliminación de la página web. En Estados Unidos hay un montón de temas jurídicos con el tema de Bitcoin. En Reino Unido ya se están haciendo proyectos judiciales y de la judicatura basados en redes de blockchain. Entonces, ¿consideramos que va a ser válido en juicio? Seguro que sí. Y además, cuando yo aporto en un juicio una prueba digital o aporto unos correos electrónicos que puede ser que la otra parte me los puede impugnar, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir con un perito. De la misma forma, si yo tengo que demostrar que este era mi secreto, voy a ir también con un perito. Y por lo tanto, debería ser válido. Más ventajas que tiene el secreto industrial, que lo puedo licenciar. Yo puedo coger el secreto industrial y decir, se lo licencio a una empresa. Le estoy licenciando un archivo intangible con un contrato de licencia de un secreto industrial. Esto es importantísimo. Y se puede valorar económicamente. Es la valoración que tiene un intangible de un secreto. Coca-Cola tenía un secreto industrial como la copa de un pino desde toda la vida, ¿no? Y está dicho que si estaba la fórmula metida en una caja fuerte, probablemente no lo esté ya. Y esto es una manera del secreto industrial de proteger esos activos intangibles para que no se hagan públicos y que podamos tener una acción frente a un tercero que haya vulnerado ese secreto empresarial. Les vamos a hacer ahora una prueba. Vale, pues vamos a ver hacer una pequeña demo del sistema de secreto industrial de Clarke desde el punto de vista del usuario, en este caso, ¿no? Que sería pues un cliente de Clarke que va a registrar su secreto empresarial o secreto industrial. Lo que hacíamos, como comentaba Álvaro, sería la generación del hash para un fichero cualquiera, un activo digital. Lo que se ha realizado aquí es la generación del hash, ¿vale? Entiendo que estáis más o menos familiarizados con el concepto de prueba de existencia y de hash, pero bueno, lo comento muy rápido, ¿vale? Lo que hemos hecho es aplicar una función criptográfica, en concreto una SHA-256, una función bastante estándar, que lo que hace es, dado un contenido digital, te genera ese código de resumen. Es un código alfanumérico que tiene la propiedad de que es único para el contenido que lo genera. Es decir, con ese contenido aplico la función y me genera ese código hash. Si yo cambio una sola coma del contenido y aplico la misma función, el hash va a ser diferente.
Y tiene otra propiedad, a partir del hash yo no puedo inferir el contenido que lo ha generado, es decir, no puedo hacer el viaje a la inversa. Este cálculo del hash lo hacemos en el dispositivo local, en este caso en el navegador, con lo cual lo que es el contenido del fichero no va a salir, en este caso de este ordenador, ni va a ir a blockchain, ni va a ir a ningún otro sitio, y lo que se registra únicamente es el hash, ¿vale? Bueno, aquí vemos que se ha realizado el registro del hash. Bueno, siendo rigurosos, no se ha realizado, sino que se está confirmando. Y lo que estamos haciendo es un registro en dos redes, es decir, este hash se está registrando en la red MintChain, que es nuestra red híbrida, en la red Alastria, en este caso en Arrakis, que es la testnet de Alastria, y necesita una serie de confirmaciones, ¿vale? Para darlo por válido, estamos considerando ahora mismo 6 confirmaciones, dependiendo del tiempo de bloque de cada una de las blockchains, va a tardar algo de tiempo en confirmarse, ¿vale? Por coger alguno que tengamos anterior y que lo podáis ver, bueno, esta ya sería ya la información detallada, en el caso donde ya se ha confirmado el registro y tenemos la transacción tanto en MintChain como en Alastria, ¿vale? Y podemos ver el registro en cada una de estas redes. En el caso de MintChain, bueno, con EPE, que es un explorador de la red MintChain nuestro propio, vale, donde se puede ver el registro con lo que es el timestamp, el ID de transacción, toda la información de registro, y por aquí junto con algunos metadatos está el hash, ¿vale? Es decir, está esa huella digital que me garantiza la existencia de ese documento y además si hay algún cambio, si la integridad del documento se ve afectada, yo tengo manera de probarlo, es decir, si hay un cambio en el documento, yo aplico la función de nuevo, el hash va a ser diferente, ¿vale? Con lo cual yo tendré ese mecanismo de probar. Aquí podemos ver la misma información, en este caso en el explorador de la red Alastria. Y saca el certificado si quieres. Sí, ahora justo iba a sacar el certificado. Y luego a nivel de, bueno, el usuario pues puede ver el inventario, digamos, de todos los registros que ha realizado. Bueno, aquí veis que ya en Alastria se ha confirmado, en Chain todavía está en ello. Vale, podemos aplicar distintos filtros para buscar los registros que hayamos realizado. Vale, y os voy a enseñar el certificado en algún donde tengamos también el registro de Ethereum. Y aprovechamos para explicar en qué consiste el registro en Ethereum, ¿vale? Porque hasta ahora os he contado, registramos el hash en MintChain, que es la red híbrida, registramos el hash en Alastria. Este es el certificado que recibe el usuario, entonces bueno, se le dice pues, que se ha registrado correctamente su secreto empresarial, se le dice el nombre del documento, cuál es el hash que ha generado el documento, la información de en qué transacción, tanto de MintChain como de Alastria, se ha realizado el registro. Información sobre el registro de Ethereum, ¿vale? El registro de Ethereum consiste en que, además de esos registros en MintChain y Alastria, de manera periódica y configurable, estamos realizando un registro en la red pública de Ethereum, ¿vale? A diferencia de los otros, ese registro tiene un coste, porque hay que pagar en Ether la transacción, y estamos utilizando un mecanismo que es los árboles de Merkle, que es una manera de eficientar ese registro. Es decir, podríamos, igual que hacemos en MintChain y en Alastria, cada uno de todos esos registros de secretos industriales los podríamos llevar también a la red pública Ethereum, ¿vale? Con lo cual pagaríamos en Ether cada una de esas transacciones. Mediante un árbol de Merkle lo que hacemos es agrupar en una estructura arbórea, que es el árbol de Merkle, y se registra únicamente la raíz de ese árbol. Es una manera de economizar o eficientar registros, pero que te permite igualmente probar que tu hash está registrado, ¿vale? Esto es así porque la raíz del árbol de Merkle se forma mediante el hasheo de las concatenaciones de los hashes de las hojas que van formando el árbol. Es decir, de abajo a arriba vas concatenando hashes de hojas, creas otro hash en otro nivel, concatenando así sucesivamente. Con lo cual el usuario lo que recibe como instrucciones aquí, esto que veis de left, right y con unos hashes, es para probar la existencia, como solo he registrado la raíz del árbol, lo que tienes que hacer es concatenar este hash a la izquierda con el tuyo, hashearlo, luego concatenar este otro a la derecha, hashearlo, concatenar este otro a la izquierda, hashearlo, y así llegarás a raíz y podrás, es un mecanismo matemático, para probar realmente que se ha realizado el registro, ¿vale? Y bueno, soy un poco rápido, pero básicamente son las funcionalidades que tendría el usuario y luego, bueno, evidentemente hay una gestión de usuarios y hay más lo que serían el portal y la integración con lo que es el portal corporativo de Clark, ¿vale? Y bueno, no sé si quieres añadir algo más, Álvaro. No, bueno, supongo que si tendréis preguntas o lo que queráis consultar. La verdad es que a mí el servicio del secreto me parece buenísimo porque es una manera de cerrar el círculo a lo que no sabíamos cómo proteger y ahora lo sabemos
porque además tenemos una directiva y una ley que nos dice cómo, y encima tenemos la certeza y la seguridad de que cuando estás ante un secreto puedas describir cuál es, poner las medidas que necesitas y que requiere la ley para que se considere un secreto, y encima identificarlo y poder gestionar que efectivamente estabas ante un secreto, ¿no? La vulneración de ese... No sé yo, perdón. Que la vulneración de ese secreto la puedas demostrar precisamente para poder tener una indemnización de daños y perjuicios frente al tercero que se salta tu contrato, que como veíamos antes tenía que estar bien documentada la contratación. Lo hemos aplicado al secreto industrial, pero la aplicación de este sistema de blockchain para la certificación y la emisión de la prueba de la evidencia se puede hacer para un montón de servicios más. Nosotros ya estamos pensando en otros muchos servicios en los que podemos aportar esto. Al final es una prueba documental de que esto existía y de que este documento existía. Entonces, se puede aplicar a muchísimas cosas. Tampoco os puedo decir a otros modelos de negocio que queremos aplicarlos porque sería un secreto empresarial, porque lo estamos desarrollando ahora mismo, pero sí que efectivamente que a poco que pienses y digas, bueno, esto te sustituye al notario, pues en determinadas cuestiones no, pero en otras sí, ¿no? Y, por ejemplo, pensábamos, ¿no? ¿Cuántas veces los abogados hemos ido al notario a levantar acta de una página web? Que es un rollo ir al notario a levantar acta de una página web. ¿Podríamos levantar acta de una página web a través de esto? Seguro. Seguro, porque cojo el archivo, lo subo, certifico, esto era así, y cuando valga como prueba voy a poder presentarlo como una prueba en el juzgado para que efectivamente me diga que esta página está plagiada de esta otra porque he conseguido demostrar que mi página era exactamente así este día. ¿No? Perdona. Para hacer preguntas... Yo tengo una duda y es, yo si me enfado con el notario, me voy a otro notario. Sí. Si me enfado con vosotros, quiero decir, yo me puedo llevar es decir, lo que se genera se puede llevar... Claro, tú piensa que el archivo lo tienes tú, no lo tengo yo. Yo solo tengo el hash y yo si tú quieres cortar la relación con Clark Modet, yo te voy a devolver tus hashes y tus certificados. Es decir, imagínate que yo te corto el acceso, te tendría yo que dar, de hecho están las condiciones de uso del sistema, que yo te tendría que devolver tus hashes, pero no tus documentos, porque tus documentos no los tengo yo. Que esto es lo realmente interesante de este sistema. Están bajo tus medidas de seguridad, las que tú hayas considerado que tienes que tener. Yo te devuelvo tus hashes, nada más. Y los certificados, obviamente, que los tienes ahí. Yo, disculpa, una pregunta muy sencilla. Yo tengo el secreto, está en un documento, lo escaneo, te mando el fichero, tú lo haseas y es lo que certificas. Porque habrá planos, habrá ecuaciones, habrá cosas. Lo haseas tú. Bueno, lo haseo yo, tú me das la herramienta. Yo te doy la herramienta y tú puedes hasear lo que quieras, cualquier archivo digital. Puedes decir, cojo todo este proyecto, lo meto en un documento de Word y yo haseo este documento. O me haseo estas fotos, este vídeo, un fichero CAD, un archivo. Vale. Archivo digital. Perfecto, gracias. Que es lo bueno que tiene. No es un documento, no tiene que ser un documento. De hecho, muchas veces hablamos de documento cuando debemos hablar de archivo digital, porque es cualquier tipología de archivo que tú puedas seleccionar. Tú has seleccionado una foto, si no me equivoco, aquí en el primero que has cogido. Puedes seleccionar un Word, un PDF, lo que vosotros queráis. Hola, muchas gracias por la charla. Una pregunta, si el documento que quiere subir el usuario tuviese datos personales, con todo el tema de GDPR y tal, ¿cómo funcionaría? ¿O pues mira, ¿habría algún problema? Es genial lo que me acabas de preguntar, porque además soy el delegado de protección de datos y llevo todo el área de protección de datos. Volvemos a lo mismo. Yo no tengo tus datos. Yo tengo acceso a un hash. No hay nada identificativo. A través de ese hash, el único que puede identificar el documento eres tú. Que eres quien tienes el documento o el archivo. ¿Tiene datos de carácter personal el archivo? Son tuyos. ¿Quién tiene acceso a esos datos de carácter personal? Tú y tu empresa. Pero si fueran datos de mis clientes, por ejemplo, o sea, no son mis datos personales, son datos personales de clientes. Son datos personales de tus clientes, por ejemplo, tu base de datos de clientes. En protección de datos no hay ningún problema, si están encriptados. La red de blockchain no tiene acceso a ningún dato, solo tiene acceso al hash.
Si es que esto es lo bueno del blockchain, solo hay acceso al hash, no hay información personal. En este sistema, en redes de blockchain habrá multitud de casos en los que sí existan datos de carácter personal porque el contrato viaja, a lo mejor un contrato exactamente. Aquí solo viaja el hash, nadie va a tener acceso al contenido. De hecho, lo utilizamos para el secreto empresarial porque nadie tiene acceso al contenido salvo vosotros, ¿no? Porque si no se vulneraría el secreto. Vale, gracias. Buenas. Una pregunta. ¿Cómo estáis cobrándole al cliente? ¿Por registro de documento o por servicio? Ahora mismo estamos por servicio, es decir, lo estamos aplicando al servicio del secreto. Nuestro servicio del secreto es un servicio que va con tipo de consultoría, es decir, nosotros primero lo que tenemos que hacer es sentarnos con el cliente, cuáles son tus secretos, identificamos cuáles quieres que sean, identificamos luego las medidas y le ayudamos al cliente a poner todas las medidas para cumplir con la ley y luego le damos un bloque de 10 archivos, por ejemplo, ¿no? De 10 archivos digitales para subir en función del número de secretos que quiera, ¿vale? Lo cobramos por servicio de consultoría. La idea es luego hacer bloques de 10 para que tú puedas subir. Quiero subir 10 nuevos, me contratas un bloque de 10 o me contratas un bloque de 20 y podemos escalarle el modelo de negocio a más o menos como queramos. Pero sí que vamos un poco por bloques de 10 documentos, o de 10 archivos, no de documentos. Muy buenas. Yo tengo una duda en cuanto precisamente a lo del hash. Imagínate que yo tengo un proyecto, lo pongo en un documento y lo quiero proteger, ¿vale? Esto genera un hash. Sí. Y algún empleado mío se pira, coge el proyecto, el documento y cambia una coma. Entonces ahí hay otro hash. ¿De qué me sirve? ¿Cómo pruebo que ese documento que se ha añadido una coma no es el mismo? Con tu primer hash. Tu primer hash te ha generado, como habéis visto ahí en el certificado, una fecha en la que ese documento era el primero. Si tú le cambias una coma o un espacio, lo que sea, la tecnología blockchain es la inimmutabilidad del documento. Si se le cambia una coma, se genera un hash nuevo. Al generarse ese nuevo, es una copia del segundo. Lo que te está dando es tu fecha, hora exacta en que tú creaste ese hash. Por lo tanto, vas a poder demostrar que tienes un empleado que ha tocado el documento. Ya, que se lo haya llevado o no, no lo sabremos, pero que lo ha tocado, seguro. Tendrás luego que hacer un análisis informático de con qué contraseña se metió, por qué se metió a aquella carpeta y por qué accedió a esa información. Y si hay una vulneración del secreto empresarial porque tenía acceso, lo que hay además es un incumplimiento de la ley de secretos empresariales. Que esto no os lo contaba antes, pero esto es mucho mejor. Antes, cuando no existía la ley de secreto empresarial y tú tenías una vulneración del secreto empresarial, porque el secreto empresarial existe desde que existe Coca-Cola, o antes, solo se podía ir por competencia desleal, y demostrar la competencia desleal era muy difícil jurídicamente, porque tenías que demostrar mala fe, porque había que demostrar muchas cosas. Ahora está bajado más a la realidad, y ahora es el incumplimiento de la ley del secreto empresarial. Es muchísimo mejor que el incumplimiento de la ley de competencia desleal, que era muchísimo más difícil de demostrar. ¿Vale? Hola, yo voy a preguntar, yo no soy abogado, voy a preguntar otra cosa. ¿Cuál es la utilidad de registrarlo en varias blockchains? O sea, en Alastria, en Mintchain, en Ethereum. Sí, bueno, entre Mintchain y Ethereum, ahí la diferencia es, o sea, Mintchain, como has visto, te permite un registro muy rápido y además un registro en el que nosotros trabajamos sin precio del gas, es decir, un registro que es gratuito porque no tienes que pagarlo en criptomoneda, ¿vale? El hecho de hacerlo también en Alastria es también una cuestión, digamos, de estrategia tecnológica. Tanto Mintchain como Alastria tienen la misma base tecnológica. Alastria, decíamos previamente, que nos parece un proyecto muy interesante, pero que está aún en maduración, con lo cual esta estrategia, digamos, de paralelo te puede permitir en un momento dado moverte fácilmente a Alastria, pues que ya lo tienes, ya lo has hecho. Y al hacerlo en Ethereum, pues te da ese plus de confianza hacia afuera, de que realmente lo está registrando en una red pública. No está registrando en la red Mintchain de Minsight, que sí, que la auditamos afuera y demás, sino que directamente el usuario tiene un registro en Ethereum. Y de hecho, en el certificado que recibe, ve su registro en red pública y puede reconstruir el árbol de Merkle y probar que lo ha registrado en una red pública. Es una red ya, como si conociera la red Ethereum, pues con miles de nodos distribuidos por todo el mundo y que tiene ese valor. Con lo cual creíamos que tanto desde el punto de vista tecnológico como de
de valor hacia el usuario, pues cubríamos todo lo que se podía necesitar. Y una preguntilla más. ¿En qué consiste esa auditoría que hacéis en Minsait a la red y lo gestionáis con Ethereum? Sí, bueno, en el caso de este concreto, y claro, que no es auditoría, es este tema del árbol de Merkle. Lo que es la auditoría, la red Mintchain en sí, es que el estado de Mintchain periódicamente se registra en la red pública, ¿vale? Como sabéis, las redes van encadenando hashes de los bloques. Al final lo que haces es, como esa foto, ese último hash, registrarlo en una red pública, que puede ser Ethereum, y también podemos hacerlo a nivel de smart contract. Hashear un smart contract para garantizar, digamos, que tenía un determinado contenido a nivel de sus atributos y su información en un momento dado. Buenas. En Mintchain, vuestra blockchain, ¿en qué consiste técnicamente? Porque es privada, pero ¿qué habéis creado? ¿Una blockchain? ¿No habéis cogido un...? Es una blockchain permisionada con Parity, que es lo que comentábamos antes, y bueno, al final está configurada una blockchain permisionada para que te pueda dar el mayor rendimiento posible para proyectos empresariales, con las particularidades que comentaba ahora de que puedas auditar, o sea, que se conecta en un módulo de software que se llama Audited, que es configurable y que te audita de una red blockchain en otra. Es decir, lo conectas a Mintchain, por ejemplo, y lo que te hace es esa foto del hash o esa integridad de smart contract, te lo pone en una red pública. En la red pública de Ethereum, en una testnet, en Alastria también lo tenemos enchufado. ¿Y qué rendimiento de transacciones tenéis? Pues no te sabría decir, pero del orden de centenares por segundo, ¿vale? Que es cierto que para casos ya sean muy intensivos o muy serios, probablemente tendríamos que mirar a Fabric o a otras alternativas, ¿no? Pero del orden de centenares por segundo. Contestando también a tu pregunta, me comentaron hace poco que podíamos llegar a rendimientos de 500.000 transacciones por hora, ¿vale? Utilizando metodologías de encolamiento de transacciones, ¿vale? Eso porque es realmente... Hay un caso de uso que es importante, es el de IoT. Cuando tienes IoT, tienes muchas lecturas de sensores y tienes que buscar alguna metodología para poder registrar esas mediciones en la blockchain. Entonces, lo mejor es utilizar una cacha intermedia para poder, en fin. Lo que tampoco podemos pretender es sustituir blockchain por una base, o sea, sustituir una base de datos al uso por una blockchain. La blockchain es para lo que es, y las bases de datos no SQL, las que conocemos tradicionalmente, te van a dar una mejor solución para cualquier caso de uso en el que necesites rapidez, ¿vale? Es importante aclarar esto. ¿Hay más dudas? Pasamos. Sí. Hola Álvaro, gracias por venir y contarnos esto tan interesante. Te quería preguntar, ¿qué tal respuesta has visto por parte de los clientes de esta nueva solución que estáis poniendo en marcha? La respuesta inicial es muy buena. Creo que lo comentaba antes, es como que con el secreto empresarial ahora conseguimos cerrar el círculo de la protección del intangible, ¿no? Pues decía, somos especialistas en marcas, en patentes, en propiedad intelectual, y quedaba eso de, ostras, ¿y esto? ¿Y yo cómo protejo esto? ¿No? Muchísimos clientes te venían y dicen, yo tengo esto y cómo lo puedo proteger, no es una patente, no quiero que sea una patente, esto es importantísimo, la patente se publica, el secreto si se publica deja de ser secreto. Entonces, los clientes están recibiéndolo con muchísimo interés y sobre todo apoyado en la herramienta, mucho más interés y luego muchas preguntas de, ¿puede usar la herramienta para otras cosas? Claro que sí, porque si tú consideras que la herramienta la puedes usar para subir un contrato que tienes con quien tú quieras, y no porque sea un secreto, sino porque tú quieres certificar que ese contrato se ha firmado ese día y era ese contenido, puedes usarla perfectamente. ¿Algo más? Una tontería. En esa red de la privada de Minsait, ¿compartís todos los casos de uso en la misma red o tenéis diferentes Mintchains? Lo que es Mintchain es una única red. ¿Alguna pregunta más?
Gracias. Sería, has dicho que es una red, ¿no? Mint.chain es una red y entiendo que tenéis diferentes, bueno, múltiples nodos para... Sí. Y los nodos son, no sé si se puede preguntar, ¿eh? Si los nodos serían o por cliente, producto, o son nodos que albergan toda la blockchain. Sí, tenemos vuestra. nodos de Indra, de Insight, de Paradigma Digital, de clientes, de colaboradores. Vale, pero todos bajo la misma... Sí, sí, conectados en la misma... Vale, gracias. Nada. Vale, pues si no hay más preguntas, continuamos con otro par de experiencias. Bueno, en este caso, en esta experiencia, no tenemos autorización para hablar del cliente y para dar detalles del proyecto, pero sí vamos a hablar del caso de uso, ¿vale? Y bueno, es un caso de uso que se ha oído bastante, que es las garantías de origen de la energía renovable, que no sé si conocéis, pero bueno, os cuento un poco poniendo contexto de dónde surge, ¿vale? Bueno, con las garantías de origen, que son básicamente pues, una certificación, ¿no? que garantiza que una cantidad de energía se ha producido con mecanismos renovables, por ejemplo un parque eólico, pues ocurre por un lado que bueno, en España tenemos un proceso que se centraliza en la CNMC, en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y que bueno, está solo parcialmente digitalizado y es bueno, largo, es tedioso, tiene su complejidad, ¿no? como proceso. Y luego, evidentemente, en otro plano, que es el plano del interés o de por qué esto puede tener sentido a futuro, pues lo que ocurre es que los consumidores, pues todos nosotros, cada vez damos más importancia a saber el origen de la energía que consumimos y cada vez nos interesa más que ese origen sea verde, ¿no? Realmente no nos pueden garantizar que el electrón que llega a nuestra casa tiene origen verde, porque eso es imposible, pero la certificación de origen lo que hace, como os decía, es ser un certificado que dice pues X megavatios hora han sido producidos en tal planta eólica entre estas fechas y hay una certificación de que ha sido así, ¿no? Con lo cual, si todos nosotros y todos los consumidores demandásemos las garantías de origen de la energía, lo que sucedería es que desde el lado de la demanda se estaría empujando a todo el mercado a que la producción tendiese cada vez más a ser 100% verde, ¿no? Con lo cual la garantía de origen parece que es algo que va a tener un valor creciente con el tiempo y de hecho en España las administraciones públicas ya empiezan a demandar en sus grandes contratos con las eléctricas que les den garantías de origen equivalentes a la producción que consumen, porque quieren que el origen de la energía sea renovable, ¿vale? Bueno, en este contexto lo que hemos hecho es un sistema para gestionar la certificación de estas garantías de origen y aquí el objetivo es, en un sentido amplio, generar nuevos modelos de negocio y en un sentido más inmediato y por ese interés que decíamos, el poder tener un nuevo mercado, un marketplace donde estas garantías al tener valor pues se puedan vender básicamente. Evidentemente hay otras ventajas de tener un buen... Realmente lo que hemos hecho es un núcleo de un ecosistema blockchain, ¿no? Pues hay otras ventajas de tener ese ecosistema blockchain en cuanto a la mayor agilidad del proceso y simplicidad administrativa, las propiedades que conocéis de blockchain, de que sea más auditable, más seguro, más transparente y también tener una trazabilidad completa, ¿no? Desde el origen de lo que es la garantía de origen. Con lo cual, en este caso, a diferencia del de Clark, que de las líneas que decíamos de aplicación estaba claramente en la de registros, en este caso nos movemos más en la línea de trazabilidad con temas de tokenización que veremos ahora mismo. Bueno, ¿cómo lo hemos hecho? Pues como os decía, creando un núcleo de ecosistema blockchain con una red permisionada donde participen pues, los roles de este ecosistema y estos roles pues serán el productor de energía, el que la comercializa, los gestores, el cliente final, que es al final que va a redimir la garantía de origen y simplificando, digamos, el flujo sería que la garantía de origen es expedida a la hora de la producción de la energía. Realmente la garantía de origen es digamos una promesa de garantía de origen porque la CNMC sigue ahí y el cauce legal normal establecido sigue ahí y tarda bastantes meses, pero podemos expedir una promesa de garantía de origen que es la que puede entrar en ese ecosistema y una vez que es expedida puede pasar de un productor a un comercializador entre distintos comercializadores y llegar hasta el cliente final que puede hacer la redención en CUPS, es decir, asociarlo al punto final de suministro, ¿vale?
Lo hemos hecho una red permisionada, pensada, en este caso de uso, pues, para tener alto rendimiento y gobernando las relaciones mediante smart contracts. Y el elemento de tokenización aquí es que lo que estamos tokenizando es la garantía de origen de producción de cierta cantidad de energía renovable, ¿vale? Si estáis familiarizados con el concepto de tokenización, al final lo que hacemos es, digamos, una ficha virtual o una representación virtual de un activo que puede ser un activo físico, pues un derecho de uso o en este caso pues la garantía de origen de energía renovable. Se trata en este caso de tokens que son no fungibles, es decir, cada uno es distinto por sí mismo. Un fungible sería una unidad monetaria, donde te da igual gastar una que otra, pero en este caso cada uno, digamos, tiene su identidad propia, y además tokens que pueden ser divisibles, con lo cual los tenemos que entender como lotes. Tienes ciertos megavatios hora certificados, pero se pueden dividir para ser transferidos, por ejemplo, que es el último punto, el poder hacer la venta, la transferencia de tokens, porque se entiende que va a haber un mercado donde estos tokens que representan garantías de origen, pues cada vez tengan más valor, ¿vale? Lo hemos resuelto pues aplicando estándares de tokenización que existen, bueno, con ciertas adaptaciones. Esto evidentemente, pensando en el futuro, pues tiene sentido si conseguimos movernos en alguna de estas líneas, ¿vale? La primera es la línea de la internacionalización, es decir, pues bueno, España tiene su mercado, pero en el mundo tenemos muchos otros. El poder integrar con todo lo que rodea ese ecosistema, por ejemplo, los sistemas de medición en real time, es decir, que toda esa haya una automatización completa de todo ese proceso de expedir las mediciones directamente desde los dispositivos que hacen las mediciones eléctricas, y se puede integrar también, por ejemplo, con los dashboards finales de cliente, es decir, que traslades todo ese valor también al cliente en sus aplicaciones con las compañías eléctricas para ver las garantías de origen de la energía que consume. Y fundamental que haya un crecimiento de sistema y colaboración. Este es un caso de uso de los de blockchain donde tiene sentido si se crea un ecosistema de valor donde entren productores, entren varios comercializadores, al final tengas ese mercado donde se mueven las garantías de origen, porque si no, no tendría sentido. Y el último punto, evidentemente está ahí, es la regulación, y como os decía a día de hoy, pues la CNMC es la que regula esto, y en el futuro pues no sabemos si va a entrar a formar parte del ecosistema o cómo se va a llevar a cabo, pero regulación tendrá que acompañar para que esto al final pues se generalice, ¿no? Vale, ya para terminar, os vamos a enseñar una experiencia también de tokenización que en este caso estamos ya usando en nuestra casa, en Minsight, y que tiene que ver con la tokenización del reconocimiento entre empleados. Es decir, lo que tokenizamos aquí es la capacidad para que reconozcas a un compañero si ha hecho un trabajo excelente, si te ha ayudado, ¿vale? Tú tienes la capacidad de darle un token que luego ese compañero puede redimir por distintas ventajas, por curso de formación, por tarjeta regalo, etc. ¿vale? Tenemos mensualmente 5 tokens, y esos tokens pues tú decides a qué compañero se lo das, y es importante que sea por algún hecho en concreto, es decir, no porque me cae bien, sino porque por algún hecho concreto me ha ayudado. Y la idea, bueno, esto acompaña también a todo un proceso de transformación cultural, ¿no?, dentro de la compañía, de cómo redefinir la colaboración, incluso pensando a futuro, pues cómo establecer mecanismos adicionales para tener en cuenta en la evaluación del desempeño de los trabajadores, ¿vale? Y bueno, para que lo veáis también un poco funcionando, muy brevemente ya para terminar. Vale, pues esta sería básicamente la aplicación, con mi usuario, y podéis ver que estoy lejos del top, ¿vale? Pero aquí sería pues quién te ha reconocido, por qué, a quién reconoces, hay distintas categorías de experto, resolutivo, visionario, etcétera. Al final, bueno, esto es el modelo, ¿no?, que como compañía nosotros estamos probando, porque también aquí la idea es sacar todo el feedback posible de qué observamos aquí y qué comportamientos hay aquí, pero estamos realmente utilizando la tokenización como herramienta para hacer esto posible, ¿vale? Luego se puede ver, por ejemplo, ¿vale?, distintos... me ha caducado la sesión. Vale, podríamos ver ahí distintos rankings. Vale, Platinum, Gold, etcétera. Bueno, simplemente os lo enseño brevemente como ejemplo, porque lo que os decía, esto es, digamos, el modelo, cómo se articule esa capacidad de tokenizar y de crear un ecosistema donde fluyan esos reconocimientos.
y que está basado en blockchain, ¿vale? Y adelantando a la pregunta, porque algunos seguramente lo estaréis pensando, puede que estáis diciendo, pues si lo hacéis Minsight y lo hacéis para vosotros, ¿por qué utilizáis blockchain, no? Si realmente podéis utilizar una base de datos sin más, ¿vale? Y es cierto, rigurosamente cierto, que si no hay grandes problemas de confianza, digamos, en la empresa, podremos utilizar una base de datos. El hecho de utilizar blockchain nos puede habilitar a crecer a experiencias u otros ecosistemas más ambiciosos. Por ejemplo, incorporar otras empresas, incorporar proveedores, incorporar que dentro de esa capacidad de redimir estos tokens en premios podamos meter entornos comerciales, entornos de un municipio, etc. Cuando ya piensas en esa serie de experiencias colaborativas más ambiciosas, tener esa base de blockchain sí puede tener sentido, ¿vale? Y evidentemente, bueno, blockchain ahora nos está certificando las transacciones y dando pues, unos valores de transparencia sobre todo este proceso, ¿vale? Y bueno, hasta aquí era lo que queríamos compartir hoy con vosotros y bueno, esperamos que os llevéis algo útil de la sesión y ahora si tenéis más preguntas en general de lo que ha sido la sesión, pues aquí estamos. Ahí. ¿Puedes compartir qué tipo de estándar de token utilizáis para los certificados verdes? ¿RC20 entiendo que no porque es fungible? ¿RC721 o qué tipo? Sí, sí, con adaptaciones. Respecto al token de energía verde, también va la pregunta, saber si tenéis alguna estrategia si habéis pensado vosotros o vuestro cliente de salida al mercado, es decir, ¿quién podría comprar estos tokens no fungibles? A ver, en cuanto al modelo de negocio, no te puedo contar, porque ya tenemos restricciones, ¿no?, de contar, pero está claro que si esto se genera un mercado, este token va a tener valor y yo entiendo que si el cliente cada vez lo demanda más y es un valor para el cliente, es atractivo para el cliente, las comercializadoras fundamentalmente serán las que quieran hacer acopio y reserva de estas garantías de origen porque estarán en mejor posición para ofrecerlas como valor a sus clientes. ¿Dónde se diferencia en la red de transporte de energía el token que es verde o no verde? No puedes, o sea, a nivel físico... Digamos, a nivel, es decir, una central produce y otra central produce. Entonces pasa a la red de transporte y la red de transporte luego a distribución y luego llega al cliente final. ¿Dónde se diferencia el token? ¿Dónde los voltios se diferencian? El token al final lo que te dice, lo que te modela es que X megavatios hora en tal planta eólica se han producido en un periodo de tiempo. Y eso es lo que el cliente al final pide y tiene que corresponderse. ¿Y cómo llega desde la planta? Porque ¿qué hay varias redes de transporte en España? No, pero es independiente del plano físico. O sea, es un documento, es una certificación, ¿no? Es lo que son derivados, futuros, opciones, claro, nuevos productos instrumentales. Es un producto que va por lo que comentaba, realmente si todos pidiéramos eso y el mercado tuviera que darnos a todos los certificados de origen, pues empujaría todo el mercado que tiene que producir en verde, porque todo el mundo quiere eso, no podrías darlos si no. En este último caso, ¿alguna vez, porque lo que estáis vendiendo son, como has dicho tú, la promesa del certificado? ¿Alguna vez esa promesa os ha pasado que no se haya cumplido? Pues no ha dado tiempo todavía. No, todavía. ¿En ese caso habéis pensado qué pasa con ese token? Claro, ahí entras en el cuarto punto que hablamos de a futuro, que es ese nivel regulatorio y de una entidad realmente que ahora es la que vela por este proceso, que es la CNMC,
de ver de qué papel va a tomar, porque esto realmente en cierta medida se anticipa y es un poco un paralelo a eso, ¿no? Entonces, pues no tengo respuesta realmente cómo se va a aterrizar en nivel regulatorio. Agradeceros haber venido y habernos comentado todos los casos que estáis poniendo en marcha y que ya están puestos. Como veis, ya hay casos reales que podemos compartir y ver y realmente con las empresas poder pues, contactar con Clark y trabajar en tokenizar parte de nuestros secretos empresariales. Agradeceros que habéis venido, comentaros que el día 4 de abril tenemos otra sesión, esta vez con otra empresa con aspectos regulatorios, que es Suria, con el despacho de abogados, y comentaros que ahora abajo tendremos un pequeño cóctel para comentar y seguir hablando de temas como estos. Gracias a todos.